Jueves 10 de agosto. La ley y el creyente. Muchos han interpretado el comentario de Pablo en Gálatas capítulo 3 verso 25 como un rechazo total a la ley. Sin embargo, esto tiene poco sentido a la luz de los comentarios positivos de Pablo acerca de la ley en otras partes de la Biblia. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Primero, que ya no estamos bajo la condenación de la ley. Romanos capítulo 8 verso 3, como creyentes estamos en Cristo y disfrutamos del privilegio de estar bajo la gracia. Romanos capítulo 6 versos 14 y 15. Eso nos da la libertad de servir a Cristo de todo corazón, sin temor de ser condenados por errores que podríamos cometer en el proceso. De eso se trata la verdadera libertad en el Evangelio, algo radicalmente opuesto al hecho de que ya no tenemos que obedecer la ley. Entre paréntesis, esto es lo que algunas personas dicen que es, comillas, libertad en Cristo, cierre de comillas. Pero la desobediencia a la ley, en cambio, es pecado, y el pecado es cualquier cosa menos libertad. Juan capítulo 8 verso 34. Escucha Romanos capítulo 8 versos 1 al 3. ¿Qué significa ya no estar condenado por la ley? ¿De qué forma esta maravillosa verdad debería impactar en nuestra manera de vivir? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Como resultado de ser perdonados en Cristo, nuestra relación con la ley es diferente ahora. Somos llamados a vivir una vida que agrade a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 1. Pablo se refiere a esto como andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5 verso 18. Esto no significa que la ley moral ya no sea aplicable. Nunca fue ese el centro de la discusión. ¿Cómo podría ser así cuando hemos visto tan claramente que la ley es lo que define el pecado? Más bien, dado que la ley es una transcripción del carácter de Dios, al obedecerla, simplemente reflejamos su carácter. Pero más que eso, seguimos no solamente un conjunto de normas, sino el ejemplo de Jesús, quien hace por nosotros lo que la ley en sí misma nunca podría hacer. Él escribe la ley en nuestro corazón, Hebreos capítulo 8 verso 10, y hace posible que los requerimientos de justicia de la ley se cumplan en nosotros, Romanos capítulo 8 verso 4. Es decir, mediante nuestra relación con Jesús, tenemos poder para obedecer la ley como nunca. Escucha Romanos capítulo 8 verso 4. ¿Qué está queriendo indicar Pablo aquí? ¿De qué manera has visto que esta promesa se manifestó en tu propia vida? Al mismo tiempo, a pesar de todos los cambios positivos que puedas haber experimentado, ¿por qué la salvación debería basarse siempre en lo que Cristo ha hecho por nosotros y en nada más? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.